Saludos, bendiciones. Bienvenido al Teólogo. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y para mí es todo un placer el compartir con cada uno de ustedes el estudio bíblico que tenemos para el día de hoy. Hoy le vamos a dar continuación al estudio del libro a los Filipenses. El tema que nosotros hoy vamos a tratar es, para mí, el vivir es Cristo. Este tema vamos a tratar la primera parte de para mí el vivir es Cristo. Dentro de este tema nosotros vamos a considerar los siguientes puntos. Vamos a estudiar el contexto histórico de este texto. Al mismo tiempo vamos a ver lo que serían dos clases de predicadores que Pablo menciona y por consiguiente un breve bosquejo del texto. Este texto sería desde el capítulo 1, versículo 12 hasta el 18. Antes de continuar, queremos invitarle a todos ustedes que todavía no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban, que le den a la campanita, nos dejen un me gusta y sus comentarios. Nos gustaría saber cómo te ha ayudado en tu vida espiritual el estudio del libro a los Filipenses. Iniciamos nosotros este estudio, ¿verdad? Hablando sobre esta primera parte del tema para mí el vivir es Cristo. Y hablemos un poquito sobre el contexto histórico de este texto. En cuanto a la referencia histórica, es importante hacerse la pregunta, ¿cómo Pablo terminó encadenado en una prisión romana? Mientras estaba visitando a Jerusalén, algunos judíos pidieron su arresto por predicar las buenas nuevas, pero él apeló a César para que escuchara su caso. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 15, también Hechos 25, 12. Él fue entonces escoltado por soldados a Roma, donde fue colocado en arresto domiciliario mientras que esperaba el juicio. No un juicio por quebrantar la ley civil, no, de ninguna manera, sino por proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús. En esos tiempos, las autoridades romanas no consideraban esto un delito serio. Sin embargo, pocos años después, Roma tomaría una opinión distinta del cristianismo y haría cualquier esfuerzo por eliminar su existencia. Interesante estos aspectos históricos y por qué Pablo, aún no siendo culpable de ninguna ley quebrantada que pudiese incluso perjudicar el dominio romano, ¿por qué se mantuvo en Roma? Y aquí se nos explica, ¿verdad?, que fue porque más adelante Roma tomó una opinión distinta hacia los cristianos y sobre todo, ¿verdad?, nosotros hablamos sobre el siglo 70, los años 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Nerón, ¿verdad?, entra al poder y manda a su hijo a Tito a perseguir a los cristianos. Hablemos un poco ahora sobre lo que sería la idea principal de este texto. Después de su oración, Pablo prosigue a informarle a su situación actual, la cual sorprendentemente ha sido para bien, pues han servido, dice Pablo, para el progreso del Evangelio. En cuanto a Pablo, él no será avergonzado, pues glorificará a Dios, sea por vida o por muerte, pues su vivir es Cristo y por lo tanto el morir es ganancia. Ahora bien, ¿cuáles serían los tres resultados de la circunstancia de Pablo? Veamos. Piénsalo. Pablo disfrutó un evangelio personal a la élite de la guardia romana, y eso se puede asimilar en el versículo 13. Siempre estaba encadenado a un miembro de la guardia pretorial, la guardia imperial romana. Cada 6 o probablemente cada 4 horas, su guardia era cambiada. En 365 días que posee un año. Por 2 años, al menos 4 guardias por día. Pablo tuvo 2.920 oportunidades de compartir personalmente el Evangelio o sobre Jesús.
Quizás alguno de estos soldados que fueron enviados a través del Imperio Romano compartieron el mensaje de Jesucristo cuando lo escucharon de los labios de Pablo el prisionero. ¿Qué ministerio? Uno que Pablo no hubiese tenido, al menos que estuviese bajo guardia. En el versículo 12, Pablo usa el término progreso o avance del Evangelio, que viene del griego probope, el cual describe un grupo de cortadores de leña que limpian el camino a través de una selva impenetrable para el avance de un ejército. ¿Por qué usted piensa que esta puede ser una buena descripción para lo que está ocurriendo en este pasaje? Bueno, realmente podríamos nosotros responder y usted podría dejar su respuesta en la descripción, ¿verdad? O mejor dicho, en el área de comentario. Pero lo que estaba haciendo Pablo era exactamente eso. Es decir, Pablo con su testimonio había agregado valor o poder, ¿verdad? Para que los hermanos en Cristo que eran incluso perseguidos tomaran valor para predicar el Evangelio y pudiesen sufrir por la causa de Cristo. Por lo tanto, lo que Pablo hizo es un tipo de capacitación, preparación, ¿verdad? Es decir, limpió un camino, aperturó un camino para que otros sigan su ejemplo. Ahora vamos a ver un breve bosquejo de lo que sería el capítulo 1, versículo 12 al 18. Y luego lo vamos a comentar. Veamos. En el versículo 12 y versículo 13, Pablo habla de los beneficios de sus prisiones. ¿O cómo benefició sus prisiones al cristianismo? De la siguiente manera. Muchos cristianos cobraron ánimo para predicar el Evangelio sin temor. Pablo presenta dos tipos de predicadores que cobraron ánimo después de su prisión. La característica del predicador número uno es que predicaba por envidia, predicaba por contienda, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a sus prisiones. El predicador número dos posee la siguiente característica: predica el evangelio de buena voluntad, predica el evangelio por amor, y tiene conciencia que la prisión de Pablo es injusta y que su delito es predicar el Evangelio. Sumamente interesante esta parte donde Pablo nos habla de dos clases de predicadores que cobraron ánimo en el momento de sus prisiones. Muchas personas, muchos cristianos, aprovecharon el espacio que Pablo tenía en prisión para ellos tratar de sobresalir. Y aparentemente estaban divulgando o estaban enseñando o diciendo cosas de Pablo que no eran ciertas, porque estos lo hacían por contención o lo hacían por envidia o rivalidad. En el mismo orden podemos nosotros observar que estas clases de cristianos todavía prevalecen hoy en día. Personas que sí no predican por amor ni predican el evangelio por voluntad propia, sino porque se sienten atados, se sienten obligados, y otros porque le gustan sobresalir en el mundo cristiano. Le gustan que le aplaudan, le gustan, incluso a veces le gustan opacar a las personas. Y muchas de estas cosas se pueden observar de muchos predicadores que desde el púlpito avergüenzan a otras personas. Sin embargo, hay otras clases de predicadores que quizás no son la mayoría, pero existen, que predican el evangelio por voluntad propia, es decir, por buen deseo, no se sienten obligados, más sienten de esto una responsabilidad personal y entienden que es una obligación cristiana, pero que hay que hacerlo por amor o por agradecimiento. Predicar el evangelio de una manera sencilla, de una manera honesta, y con el fin y único fin no de ser aplaudido ni de ser reconocido por los hombres, sino para ganar almas para Cristo. Ese tipo de personas no se confían en sí mismos, sino que confían o ponen toda su fuerza y su interés en el Señor. A pesar de que existen ambos grupos, que unos lo hacen, ¿verdad?, por contienda, por rivalidades, por envidia, o porque se sienten obligados, y que otros lo hacen de buenas ganas,
lo hacen por amor, ambos predican el Evangelio. Pablo enseña que la clase de predicador número 2 entienden y tienen muy claro que Pablo estaba preso no porque había cometido algún delito civil, sino porque había hecho la voluntad de Dios. Y esto realmente es lo que motiva. Ver a una persona que no niega su fe, aun cuando su vida puede estar en riesgo o cuando su voluntad o su libertad también está en riesgo. Se anima a predicar de Cristo sin importar nada de esto. Realmente esto es una gran enseñanza para nosotros, porque en muchas ocasiones pasamos por circunstancias adversas y nosotros, ¿verdad?, aprovechamos la oportunidad de esas circunstancias de dificultades para no hacer la voluntad de Dios. Como Pablo mantuvo su gozo en el Señor y mantuvo su ministerio aun cuando estaba privado de libertad. Sin embargo, el Evangelio estaba en progreso. El Evangelio no estaba preso. Es decir, no permitamos nosotros que nuestras circunstancias aprisionen el Evangelio de Cristo. Siempre tener la actitud correcta en cualquier momento es bueno. Y en este sentido, aun cuando tenga problemas económicos, es importante que prediquemos de Cristo. Aunque la situación se torne peligrosa, nosotros tenemos que buscar algún tipo de metodología para predicar de Cristo. Notamos nosotros que Pablo utilizó la escritura como un método para predicar de Cristo. En estos tiempos hay muchas formas de nosotros aprovechar el tiempo para enseñar la verdad de Jesús. Puede ser que utilicemos las redes sociales como lo estamos haciendo en este momento. Quizás no tienes tú el dinero o la economía para ir a África a predicar de Jesús. Sin embargo, las redes sociales pueden llegar aún más lejos. Ahora, nosotros no podemos excusarnos, es decir, permitir que las redes sociales cohíban lo que pueden hacer nuestros pies. Recordemos que las circunstancias de Pablo eran las que le permitía hacer esto. Si tú no tienes ciertas circunstancias y si tú tienes la oportunidad de ir a algún lugar para predicar, no le dejes eso a las redes sociales. Vaya y predique el Evangelio, porque recordemos que antes de Pablo estar preso, Pablo iba lugar por lugar, viaje tras viaje, se montaba de un barco y se ponía en otro para predicar el Evangelio. Un trabajador inalcanzable que no ponía una excusa y que veía como prioridad a Jesucristo. Por lo tanto, pongamos a Cristo como prioridad, porque cuando esto ocurre realmente nuestras prisiones o nuestras situaciones no serán una excusa para hablar de Jesucristo. Veamos ahora el versículo 18. En este versículo, Pablo da una muestra increíble de la humildad y de su madurez espiritual. Él enseña que de una manera o de otra el Evangelio es predicado y eso es lo que importa. Notemos nosotros en este momento que Pablo no llama a discusión el hecho de que algunas personas traten de atormentarle predicando el Evangelio. De ninguna manera. Sino que él se goza en el Señor de que él incluso haya sido una motivación para predicar de Cristo. O alguien predica de Cristo porque siente envidia de Juan de León. Me siento contento y privilegiado porque esa envidia motivó a que esa persona predicara. Y ya sea de una manera u de otra, los oídos de los pecadores están escuchando el Evangelio. Es decir, no me voy a poner a tener discusiones con los demás porque ellos hacen las cosas para el Señor con la intención de hacerme daño. Pues esa intención de hacerme daño fue la chispa que pudo encender en él el valor de predicar el Evangelio. Y de una manera u de otra me gozo en el Señor por eso. No voy a entrar en discusiones, no voy a crear una contienda, una pelea, porque alguien está predicando el Evangelio por causarme daño.
Amados hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos durante este estudio del libro a los Filipenses. Nosotros vamos a retornar, ¿verdad?, con la parte número 2 de Para mí el vivir es Jesucristo. Damos la tarea de que siga estudiando a partir del versículo 19 del libro de Filipenses capítulo 1. Gracias a todos los hermanos y hermanas que han comentado en nuestro chat en vivo y a aquellos, ¿verdad?, que fielmente nos siguen en estos estudios. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Recordamos a todos los hermanos y hermanas que todavía no se han suscrito, que se suscriban en nuestro canal, que le den un me gusta, que le den a la campanita para recibir notificaciones y por favor dejen sus comentarios. Yo soy Juan de León Gutiérrez. Gracias por estar en nuestro Bojío, el teólogo. Hasta la próxima. Audio Jungle.